Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy el tema que vamos a tratar es la corrupción, quizá uno de los flagelos que más complicaciones generan a los estados en vía de desarrollo. Mientras los países desarrollados logran una distribución equitativa de la riqueza, pues los países en vía de desarrollo tienen problemas justamente por la corrupción. ¿Cuál es el alcance de la corrupción en América y cómo va la lucha frente a esto en América Latina y en Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Aunque no existe una definición exacta de la corrupción, su presencia es innegable en todos los sistemas políticos del mundo, en los que los intereses particulares pretenden minimizarla con mitos que niegan sus nefastas consecuencias para el desarrollo social y económico. Aquí están 5 de las mentiras que entorpecen la lucha contra la corrupción, según la organización Transparencia Internacional. Los pequeños hechos de corrupción no hacen la diferencia. La creencia común de que ofrecer o aceptar pagar pequeños sobornos a funcionarios públicos para acceder a servicios básicos no perpetúa el círculo de la inequidad fue desmentida por un estudio de Transparencia en el cual 1 de cada 4 de los 114.000 encuestados dijo haberlo hecho al menos una vez, lo que solo en el caso de México representa alrededor de 2.500 millones de dólares al año. La corrupción no afecta al desarrollo humano. Pese a que la cifra total de dinero desviado por la corrupción es desconocida, expertos coinciden en que por su pérdida la inversión del Estado en proyectos de bienestar nunca es suficiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en Indonesia se comprobó que entre más alta es la corrupción, menor es el impacto de la inversión pública en educación, mientras que en las zonas menos corruptas los resultados de la inversión en educación son visibles, a la vez que otros estudios afirman que a los funcionarios corruptos no les interesa incrementar la calidad de la educación, pues ciudadanos mejor educados pueden ser un problema para sus planes. La corrupción no incrementa la inequidad. Creer que la corrupción no afecta la inequidad es desconocer que entre más tengan que pagar los ciudadanos para acceder a servicios básicos, mayor será la brecha entre los ricos que pueden pagar un soborno para obtener beneficios y los pobres que no pueden hacerlo. En África, un estudio de 2011 demostró que cuando los países aumentan un punto negativo en el índice de corrupción, el coeficiente de Gini, la principal medición de la inequidad, aumenta entre 0.7 y 0.9%, haciendo más largo el camino de los pobres hacia el desarrollo. La corrupción favorece el crecimiento económico. Muchos académicos argumentan que la corrupción dinamiza el sistema económico y hace que el sector público funcione con mayor eficiencia. Sin embargo, si bien es cierto que los sobornos agilizan procesos administrativos y engordan las arcas privadas, no es verdad que promuevan el crecimiento económico. Por el contrario, pueden disminuir el pago de impuestos y estancar la economía estatal, a la vez que una economía excesivamente corrupta espanta la inversión nacional y extranjera. La corrupción mejora la eficacia del gobierno. Lo que hace la corrupción es crear un gobierno excluyente y selectivo que funciona bien para quienes pagan de forma ilegal por sus servicios y es lento e ineficaz para las personas que no desean pagar o no cuentan con dinero para soportar los sobornos. Bueno, la corrupción se ha enquistado con fuerza en América Latina y por supuesto nuestro país es uno de los que más sufre de ella. Hoy nos acompaña el profesor Michael Jeter. Profesor Jeter, ¿cómo está? Mucho gusto, bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el profesor Jeter es doctor en Economía de la Universidad de Memphis y es actualmente profesor de Macroeconomía de la Universidad de AFIT. Profesor, normalmente hablamos de corrupción, es una palabra que se utiliza con frecuencia en el día a día, pero cuesta trabajo definir la corrupción. ¿Realmente qué se puede definir como corrupción? ¿Pertenece solo al Estado o involucra un asunto más cultural dentro de la sociedad? De hecho, la corrupción sí viene de algo cultural, pero la definición inicial de la corrupción es solamente el mal uso del poder público para ganancias privadas. Entonces, el Estado debe estar involucrado en alguna forma si hablamos de la corrupción. Y muchas veces es que la gente no entiende exactamente eso. Te doy un ejemplo. Es que si hablamos de la FIFA, ¿no? Sí. La organización que está organizando el Mundial, claro. Muchas veces hablan que esa organización es un poco corrupta. Sí. Pero la organización es algo privado. Entonces, si no están involucrados con nada del Estado, no es corrupción. Perfecto. Puede ser
algo de negocios que es una mala forma de hacer negocios, pero no es corrupción. Claro, esa claridad es importante porque la palabra empieza entonces a utilizarse con mucha ligereza cuando realmente involucra al mal uso de los dineros públicos que deberían estar enfocados al crecimiento de un Estado. Sí, claro, es que la idea de si tú pagas impuestos es que con esos impuestos el Estado está creyendo bienes públicos, ¿no? Escuelas, hospitales, transferencias, no sé qué, ¿cierto? Sí. Y si un oficial, si alguien del gobierno está abusando de ese poder público para sacando dinero de esos impuestos, eso afecta a todos nosotros, ¿cierto? Claro. Profesor, cuando uno ve los informes de distintas organizaciones sobre el tema de la corrupción, hay países que son más propensos a la corrupción que otros. Parece que tradicionalmente o por cultura o por la creación de las instituciones privadas y públicas, hay países en donde la corrupción parece estar enquistada, estar ahí. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, es que la corrupción es una costumbre, es decir, se forma dentro de generaciones y generaciones y muchas raíces de eso son históricos. Es decir, que por ejemplo, si vamos hacia atrás de la colonización, es que es un aspecto muy largo, es que colonias de España normalmente se ven más corrupto. Bueno, porque exactamente es muy difícil de sacar exactamente los efectos. Sí, pero sí hay algunos elementos que permiten determinar que un país puede ser más propenso a la corrupción, ¿cierto? Pocas instituciones que estén vigilando el dinero público, o cuáles son los elementos que permiten que la corrupción entre con más fácil a un Estado que a otro. Bueno, hay unos aspectos que académicos han encontrado que Sí. se correlacionan y son causal en determinar la corrupción. Y una, por ejemplo, es que si no hay una prensa libre, es un aspecto muy grande, si no hay una democracia que involucre a toda la gente, y si no tienes democracia en un término estable, es decir, si hay muchos cambios políticos, mucha violencia en la sociedad, y eso le da mucho más fácil a la corrupción. Claro. En América Latina existe un asunto que vale la pena analizar y es que parece que existe una corrupción muy fuerte o existe realmente una corrupción muy fuerte y la ciudadanía tiene además la percepción de que hay una corrupción muy grande. Entonces una cosa es lo que la ciudadanía ve, que parece ser muy difícil de solucionar y otro asunto, la corrupción real. La relación entre la percepción y la corrupción no es siempre la mejor, es decir, a veces cambiar la percepción es más difícil que cambiar la corrupción misma. Es cierto, pero si lo miramos en un contexto global, normalmente si tú ves mucha percepción de corrupción, hay mucha corrupción. Claro que hay ejemplos en cuales eso no es el caso, pero Claro. normalmente es así. Y en Claro. América Latina es que muchas veces que dicen que, por ejemplo, Colombia va en un camino muy bueno en términos del PIB, ¿cierto? Sí. Pero en términos de la corrupción, en los últimos años, de hecho, están bajando. Y Claro. es un desarrollo que es preocupante. Claro. Y entonces las instituciones tienen que luchar no solo contra la corrupción, sino en convencer a la ciudadanía que esa corrupción ya no se da. Claro, igual es información de la gente. Es que cada vez cuando tú ves un acto corrupto, de hecho te están sacando bienes públicos a ti, a cada uno de nosotros, ¿sí? Un ejemplo es que, por ejemplo, si tú sacas la licencia para conducir, ¿sí? Hay dos formas de hacerla en Latinoamérica, seamos honestos, ¿cierto? Sí. Hay una forma legal, tomar las clases, tomar la prueba, etc. Y la otra es pagar a alguien y sacar la licencia. Claro. Si tú solamente pagas a alguien y después tienes la licencia, pero no hiciste la prueba, no tomaste las clases, tú no vas a conducir tan bueno que alguien que tome esos cursos. Por ¿cierto? supuesto. Entonces, eso afecta a todos nosotros, porque si alguien no puede manejar, pero tiene licencia para conducir, eso nos da un riesgo a todos nosotros. Por supuesto. Bueno, profesor, ¿cuál es el impacto de la corrupción en América Latina? ¿De qué manera se está tratando de corregir un asunto que es cultural e histórico muy fuerte? Eso es lo que vamos a ver en un segundo cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global. Estamos hablando acá en Teleantioquia Global del tema de la corrupción y justamente para analizar el tema de América Latina nos acompaña desde Berlín, en Alemania, Alejandro Salas, que es el director para América de la organización Transparencia Internacional. Buenas noches, profesor Salas, ¿y cómo está?
Muy buenas noches y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la gente que los mira esta noche. Profesor Salas, ¿cuáles son las características de la corrupción en América Latina? ¿Por qué nuestro continente es tan propenso a la corrupción? Bueno, yo creo que la principal característica que hay que destacar en nuestra región es que el problema es un tema sistémico, no es un problema solamente de buenas o malas personas, no es como a veces también se piensa que es un tema cultural, no hay quien dice, por ejemplo, en mi propio país, en México, que dice, bueno, los mexicanos somos así, no podemos cambiar, o tengo amigos brasileños que dicen, bueno, la cultura en Brasil así es, solamente así se hacen las cosas, y que fueras país por país, en general seguirían diciendo los colombianos, los peruanos, etcétera, que así es la cultura. Eso en verdad, en mi experiencia, no es así. En verdad es un problema estructural que tiene que ver con prácticas que tienen en muchos países, tienen ya, pues, bueno, décadas, incluso hay quien habla de siglos, y que tiene que ver solamente con, sí, desde luego la conducta de algunas personas, pero también tiene que ver con la tolerancia de la sociedad en general, tiene que ver muchas veces con instituciones débiles. No nos olvidemos que la democracia electoral, como la vivimos hoy en día en la mayor parte de los países, pues es un fenómeno más o menos nuevo, no tenemos tantas décadas de práctica democrática. Entonces, más que nada tiene que ver con entender que hay sistemas, hay problemas que tienen que ver con instituciones débiles. Todavía no hay una cultura de hacer rendir cuentas a los presidentes, a los ministros, al sector justicia, etcétera, ¿no? Entonces se trata de ejercer esa ciudadanía que controle y que abogue por la transparencia. Bueno, profesor, ¿y por qué entonces nuestro continente, además de los elementos que usted nos brindaba, es un continente, América Latina, tan propenso a la corrupción? Es un continente en el que la corrupción es tan difícil de erradicar. Claro, es muy difícil y esa es una muy buena pregunta, porque lo primero es que desde luego no hay una receta común perfecta para todos, ¿no? Yo creo que uno de los principales elementos para ir avanzando en la solución del problema es la famosa voluntad política, ¿no? Y cuando digo voluntad política no se trata nuevamente, y aquí enfatizo mucho, porque normalmente se tiende a ver que el culpable de todos los problemas es él o la presidenta de un país, que en verdad, desde luego juega un rol político fundamental y es el líder del Ejecutivo o la líder del Ejecutivo, pero tiene que ver con la voluntad política de alcaldes, de partidos políticos, de parlamentarios, de jueces, etcétera, ¿no? Tiene que haber una decisión inicial por reconocer que es un problema. Otro elemento fundamental que hace muy difícil contrarrestar el problema es que la ciudadanía muchas veces lo tolera. Es decir, es común que nos reunamos con amigos, con familiares y hablemos de la corrupción. No nos gusta, criticamos a los políticos, criticamos a los empresarios, pero probablemente somos los primeros que al día siguiente, si nos para un policía en la calle, le vamos a dar su mordida o su coima para salir del problema, ¿no? Entonces nos gusta quejarnos, pero tampoco apoyamos mucho la solución del problema. Y yo diría que una que también es importante tiene que ver con reconocer que hay avances, identificar dónde están esos avances, porque nuevamente países muy grandes como Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, etcétera, no son una sola unidad, es decir, hay algunas alcaldías, hay algunas provincias o estados que están haciendo cambios positivos importantes. Sin embargo, muchas veces no los reconocemos y tendemos a poner a todos los políticos o los funcionarios dentro de un mismo paquete, ¿no? Entonces, creo que pasa por asumir nuestra corresponsabilidad como ciudadanos y reconocer cuando hay avances.
Bueno, profesor, una última pregunta. Ustedes desde Transparencia Internacional hacen un análisis muy interesante porque América Latina ha crecido a buen ritmo los últimos años y ustedes aseguran que parece vivir dos mundos, uno en el que tiene un desarrollo importante y el otro en el que está anclado en el pasado, en el que tendría la corrupción y los malos ejercicios. ¿Cómo explica usted? Sí, claro que sí, ¿no? Y va un poco en medida de lo que decía, ¿no? Es decir, por un lado tienes un Colombia, Chile o México que ya son miembros o están en proceso de entrar a la OECD, por ejemplo, ¿no? A la Organización de Cooperación Económica y al Desarrollo, que de alguna manera te ponen en una posición en la cual tienes que cumplir con varios requisitos de transparencia, lucha contra la corrupción. Y ese es, digamos, un mundo moderno. También hay muchas empresas transnacionales que están haciendo negocios alrededor del mundo que se apegan a una serie de reglas globalmente reconocidas en pro de la transparencia. Pero al mismo tiempo tienes problemas de alcaldes que emplean a sus familiares o a su novia para que tengan puestos en el gobierno, amenazas físicas o extorsión también para quien no te permite, por ejemplo, traficar con drogas o con armas. Entonces, hay estos dos mundos que es muy típico de nuestra América Latina en muchos temas, ¿no? Pero el tema de la corrupción no es exento de esto. Entonces, se trata de hacer convivir estos dos mundos, ¿no? El que mira hacia afuera, hacia la modernidad, hacia la globalidad, y el que está estancado con prácticas anticuadas, ¿no? Perfecto, bueno, profesor Salas, muchas gracias. Alejandro Salas es el director para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. Muchas gracias. Buenas noches y gracias a ustedes en Colombia. Hasta luego. Bueno, el impacto en nuestro país, un país que es considerado además muy corrupto por la sociedad, ¿cuál es? ¿Hasta dónde llega? Eso es lo que vamos a ver cuando volvamos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, profesor Girer, parecería que la ciudadanía hoy es más consciente del tema de la corrupción e incluso las nuevas tecnologías, las redes sociales, le quitarían ese intermediario para hacer denuncias de corrupción de forma inmediata. ¿Eso es un asunto estético? ¿Realmente tiene una influencia las denuncias de la ciudadanía mediante Internet? Bueno, el Internet juega un rol bastante grande y tú lo ves en muchos países, en países donde los líderes quieren sacar ese derecho, sacar o limitar el acceso al Internet. Te digo, por ejemplo, el Irán, en Venezuela, en Turquía, ya el presidente hace un año o algo así quería limitar el acceso a Facebook y a Twitter. Y esos medios sociales, claro, que ayudan mucho porque te dan mucha más transparencia. Si a ti te pasa algo, tú te pones en tu cuenta de Facebook o algo así y todos lo ven de una, ¿cierto? Sí. Entonces, una forma de prensa que no teníamos antes, Claro. y eso puede ayudar mucho en la lucha contra la corrupción. Y quizá también el anonimato, es decir, que se puedan hacer denuncias sin decir desde qué se hace, pero hay que tener cuidado de qué forma se hacen unas denuncias y desde dónde se hacen. Claro que sí, pero más que todo yo creo que el Internet posee muchas posibilidades, muchas ventajas en el futuro, exactamente para crear más transparencia, ¿no? El huésped que teníamos, Alejandro Salas, es de la organización que se llama Transparencia Internacional. Claro. Y es exactamente la mejor medida contra la corrupción, es la transparencia. Claro. ¿Sí? Bueno, profesor, y en el tema de Colombia, ¿cómo se analiza Colombia y el país que ha logrado unos crecimientos importantes en los últimos años en el Producto Interno Bruto, pero que pareciera que la percepción, al menos de la corrupción, continúa muy estable? Sí, de hecho, en los últimos años la percepción de la corrupción ha subido en el país y es algo muy raro. Es que, de hecho, de Transparencia Internacional sacaron una encuesta desde 2011, creo, en cual los empresarios, más del 93% de los empresarios piensan que unos de sus colegas son corruptos. Sí. Y es un número bastante grande. Es decir, que eso es un campo en el cual Colombia debe trabajar bastante para lograr un crecimiento más alto y para también lograr una menos desigualdad en la sociedad. Pero se ve un intento de que los gobernantes por lo menos sean más transparentes en la intención, en buscar que sus gobernados estén continuamente revisándolos y buscando una transparencia en los últimos años en el país.
Para ser honesto, yo no quiero juzgar Colombia en eso, porque yo creo que ustedes saben mucho más de eso, dado que ustedes son de acá, conocen todo el país mucho mejor que yo. Pero lo que yo veo para mí no es por el parte de los políticos solamente, sino más por la gente también. Si tú estás votando y tú dices más o menos a tu político, yo quiero ver más transparencia en lo que hacen con nuestros impuestos, así logramos tener menos corrupción a largo plazo. Entonces no lo veo solamente por el parte de los políticos, sino más del parte de la gente y de las empresas. Claro. Y en el resto de América Latina hay una intención de mejorar la transparencia frente a la corrupción. Lastimosamente, en los últimos años no. Es que si tú ves muchos países como Venezuela, como Argentina, como Bolivia, que de hecho se van en ese índice de corrupción que se van más por abajo, es decir, peor, se vuelven más y más corruptos, en donde en esos países los líderes están concentrando más el poder y así la corrupción sigue y de hecho sigue subiendo en esos países. Entonces me preocupo esos países. Claro. Sí. Bueno, profesor Michael Giller, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a Teleantioquia Global. Espero Muchísimas gracias. tenerlo por acá nuevamente. Muchas gracias. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es una nueva recomendación que hace la Comisión Internacional de Análisis de la Política Antidrogas, en la que le piden a los países más desarrollados que busquen la vía de legalizar por lo menos las drogas blandas como una nueva forma de lucha contra este flagelo. El segundo tema tiene que ver con el atentado que se presentó en los primeros días de esta semana en el metro de Santiago de Chile, causando 10 heridos, el atentado terrorista más grave desde que volvió la democracia a Chile. La presidenta Michelle Bachelet ha asegurado que va a buscar por todos los medios encontrar a los culpables. Y el tercer tema es lo que se va a presentar a finales de la otra semana y es el referendo por la independencia de Escocia en el Reino Unido. ¿Hasta dónde puede llegar este referendo? ¿Realmente los escoceses van a buscar su independencia? Hay grandes dudas en la Unión Europea sobre este tema. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden aquí en Teleantioquia Global, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, mayor profundidad, más análisis y nuevos invitados. Buenas noches. Mil encuestados dijo haberlo hecho al menos una vez, lo que solo en el caso de México representa alrededor de 2.500 millones de dólares al año. La corrupción no afecta al desarrollo humano. Pese a que la cifra total de dinero desviado por la corrupción es desconocida, expertos coinciden en que por su pérdida la inversión del Estado en proyectos de bienestar nunca es suficiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en Indonesia se comprobó que entre más alta es la corrupción, menor es el impacto de la inversión pública en educación, mientras que en las zonas menos corruptas los resultados de la inversión en educación son visibles, a la vez que otros estudios afirman que a los funcionarios corruptos no les interesa incrementar la calidad de la educación, pues ciudadanos mejor educados pueden ser un problema para sus planes. Aunque no existe una definición exacta de la corrupción, su presencia es innegable en todos los sistemas políticos del mundo, en los que los intereses particulares pretenden minimizarla con mitos que niegan sus nefastas consecuencias para el desarrollo social y económico. Aquí están 5 de las mentiras que entorpecen la lucha contra la corrupción, según la organización Transparencia Internacional. Los pequeños hechos de corrupción no hacen la diferencia. La creencia común de que ofrecer o aceptar pagar pequeños sobornos a funcionarios públicos para acceder a servicios básicos no perpetúa el círculo de la inequidad fue desmentida por un estudio de transparencia en el cual 1 de cada 4 de los 114... Corrupción no incrementa la inequidad.
Creer que la corrupción no afecta la inequidad es desconocer que entre más tengan que pagar los ciudadanos para acceder a servicios básicos, mayor será la brecha entre los ricos que pueden pagar un soborno para obtener beneficios y los pobres que no pueden hacerlo. En África, un estudio de 2011 demostró que cuando los países aumentan un punto negativo en el índice de corrupción, el coeficiente de Gini, la principal medición de la inequidad, aumenta entre 0.7 y 0.9%, haciendo más largo el camino de los pobres hacia el desarrollo. La corrupción favorece el crecimiento económico. Muchos académicos argumentan que la corrupción dinamiza el sistema económico y hace que el sector público funcione con mayor eficiencia. Sin embargo, si bien es cierto que los sobornos agilizan procesos administrativos y engordan la Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy el tema que vamos a tratar es la corrupción, quizá uno de los flagelos que más complicaciones generan a los estados en vía de desarrollo. Mientras los países desarrollados logran una distribución equitativa de la riqueza, pues los países en vía de desarrollo tienen problemas justamente por la corrupción. ¿Cuál es el alcance de la corrupción en América y cómo va la lucha frente a esto en América Latina y en Colombia? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Privadas, no es verdad que promuevan el crecimiento económico. Por el contrario, pueden disminuir el pago de impuestos y estancar la economía estatal, a la vez que una economía excesivamente corrupta espanta la inversión nacional y extranjera. La corrupción mejora la eficacia del gobierno. Lo que hace la corrupción es crear un gobierno excluyente y selectivo que funciona bien para quienes pagan de forma ilegal por sus servicios y es lento e ineficaz para las personas que no desean pagar o no cuentan con dinero para soportar los sobornos. Bueno, la corrupción se ha enquistado con fuerza en América Latina y por supuesto nuestro país es uno de los que más sufre de ella. Hoy nos acompaña el profesor Michael Jeter. Profesor Jeter, ¿cómo está? Mucho gusto, bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el profesor Jeter es doctor en economía